O sea que en principio funciona. Sí. Bueno. La Comisión Europea reconoce el esfuerzo y el trabajo de los investigadores de la Unión con importantes dotaciones económicas. Muchos de los proyectos de la Universidad de Santiago de Compostela han recibido esas becas. Uno de ellos, el liderado por el nuevo director del CICUS, el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares de la USC. Aplicación de métodos de síntesis química con catalizadores metálicos para conseguir reacciones directamente en el interior de las células vivas. Este es el objetivo del proyecto liderado por el catedrático de Química, José Luis Mascareñas, y que se desarrolla en estos laboratorios compostelanos. Suena algo muy complejo, y lo es, pero Mascareñas no solo es un profesor acostumbrado a hacer comprender términos como estos a sus alumnos, también se los aclara a posibles patrocinadores de sus investigaciones. Nosotros lo que pretendemos es, en el laboratorio, en matraces, hacer una especie de enzimas artificiales que podamos trasladar a los medios biológicos, o sea, a los organismos vivos, y que allí hagan determinadas funciones que nosotros le decimos cuáles van a ser. Y los resultados serán aplicados por la medicina y la industria farmacéutica. En el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, en tanto en cuanto podríamos diseñar nuevos fármacos que serían profármacos, o sea, fármacos no activos, que con nuestro catalizador, con nuestro enzima artificial, se convierte en activo. Y por otra parte, queremos utilizarlos como nuevas herramientas de diagnóstico, sobre todo de diagnóstico de biomarcadores de enfermedades, de biomarcadores que existen en muy pequeña cantidad y que con nuestros enzimas podemos amplificar la señal que dan esos marcadores. 18 personas trabajan incansablemente en este proyecto, becado con casi 2,5 millones de euros, una Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigaciones destinada a profesionales con un currículum internacional, como el suyo. En este momento el número de grants de la ERC se considera un indicador sobre el prestigio y sobre la competitividad científica de las instituciones que las perciben. Entonces, cuantas más grants tengamos, cuantos más proyectos tengamos, quiere decir que la institución lo estará haciendo mejor. Este catedrático de Química acaba de ser nombrado director científico del CICUS. El Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares está sometido a un control continuo. Los investigadores que pertenecemos a él estamos sometidos a unos criterios de autoexigencia, en tanto en cuanto estamos evaluados por un comité científico externo que actúa cada año, y entonces se supone que estamos sujetos a un control de nuestra productividad como científicos y por lo tanto queremos hacerlo bien. Es bueno, sí. Y coincide con la muestra que tenía. Ah, bueno, muy bien. Pues ya con eso ya casi solucionamos. Vale. Mascareñas no se cansa de repetir, como si fuera un mantra, que la idea general sobre los objetivos de la universidad no es real. Él es mucho más ambicioso. La universidad no es docencia, la universidad es formación e investigación, y a través de la investigación también se hace mucha docencia. Entonces, es fundamental la investigación porque genera conocimiento, porque a la larga va a mover a la economía y al mismo tiempo porque lleva ligado una actividad formativa de la gente que, como la que tengo aquí al lado, que después es la que va a tirar del carro, después es la que va a llevar adelante los proyectos en la sociedad. Desde su recién estrenado cargo, Mascareñas insistirá en que la investigación es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Hay que apostar por la investigación no solo porque lo que conlleva de transferencia a la sociedad a nivel tecnológico y económico, sino por lo que conlleva de formación de gente que tenga capacidad de liderazgo, que tenga capacidad creativa, que tenga iniciativa para liderar, para empezar cosas. Eso lo da mucho la investigación. Esta gente que está trabajando en mi grupo tienen que ser los líderes del futuro y eso es fundamental.